Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 193 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar, trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el Inmaculado Corazón de María. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 19, 20 y 21. Josafat, rey de Judá, regresó sano y salvo a su palacio de Jerusalén. Jehú, hijo de Hananí el vidente, le salió al encuentro y le dijo: ¿Por qué te lías con el impío y con los enemigos del Señor, atrayendo así su ira contra ti? Sin embargo, algo bueno hay en tu haber. Has hecho desaparecer de Judá las imágenes sagradas y en tu corazón has buscado a Dios. Josafat tenía su residencia en Jerusalén, pero de nuevo emprendió una gira por todo el país, desde Beerseba hasta las montañas de Efraín, para que el pueblo se convirtiera al Señor Dios de sus antepasados. Estableció jueces en cada una de las ciudades fortificadas de Judá y les dijo: atentos a lo que hacen, porque no administran justicia de los hombres, sino del Señor, que está presente en los juicios de ustedes. El Señor nuestro Dios no tolera injusticia, parcialidad ni sobornos. Josafat confió la administración de la justicia en Jerusalén a levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel. Residían en Jerusalén y Josafat les dio estas instrucciones: desempeñarán sus cargos con el temor del Señor, con piedad y con corazón perfecto. Cuando sus hermanos de las ciudades apelen al tribunal de ustedes por sus pleitos, sean causas criminales o cuestiones referentes a la ley, mandamientos, preceptos o costumbres, los instruirán para que no pequen contra el Señor y no se irriten contra ustedes y contra ellos. Si proceden así, no pecarán. En los asuntos referentes al Señor, los presidirá el sacerdote Amarías, y en lo relativo al rey, Sabadías, hijo de Ismael, príncipe de la familia de Judá. Como escribas, tienen a los levitas. Esfuércense y a trabajar. El Señor está siempre con el bueno. Poco después, los moabitas y los amonitas se aliaron con los meunitas y declararon la guerra a Josafat. Le informaron a Josafat: un enorme ejército avanza contra de ti desde el otro lado del Mar Muerto. Procede de Edom y ya llega a Hasazón Tamar, es decir, a Egadín. Josafat, aterrorizado, recurrió al Señor y promulgó un ayuno en todo Judá. Toda la gente de Judá se reunió para invocar al Señor y pedirle su auxilio. Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en el templo del Señor, delante del atrio nuevo, y oró así: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? ¿No eres tú el Señor de todos los reinos de las naciones, el que tiene la fuerza y el poder, a quien nadie puede resistir? ¿No expulsaste tú, Señor Dios nuestro, a los habitantes de esta tierra ante tu pueblo Israel? Tú se la has dado para siempre a la descendencia de Abraham, tu amigo. Ellos se han establecido en esta tierra y han construido un templo en tu honor, diciendo: si se abate sobre nosotros la desgracia, espada, castigo, peste o hambre, nosotros acudiremos a ti en este templo, porque en él habita tu nombre, y en medio de la tribulación clamaremos a ti, y tú nos escucharás y nos salvarás. Mira a los amonitas, a los moabitas y a los habitantes de las montañas de Seir. Tú no permitiste a Israel atravesar su territorio cuando venía de Egipto, sino que le hiciste dar un largo rodeo para no destruirlos. Pues mira cómo nos pagan ahora viniendo a echarnos de la herencia que tú nos diste.
Dios nuestro, defiéndenos de esta enorme multitud que nos asalta y ante la cual nos sentimos impotentes. No sabemos qué hacer y nuestros ojos se dirigen a ti. Todos los hombres de Judá estaban en pie delante del Señor, incluso sus mujeres e hijos pequeños. Entonces el Espíritu del Señor descendió en medio de la asamblea y se posó sobre Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benayas, hijo de Hiel, hijo de Matanías, levita de los descendientes de Asaf. Dijo Jazaziel: tribu de Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, escuchen esto. Así dice el Señor: no teman ni se ausenten ante esa enorme multitud, porque no lucharán ustedes sino Dios. Subirán por la cuesta de Cis, diríjanse mañana contra ellos y los encontrarán en el extremo del barranco que está frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán necesidad de luchar, deténganse ahí y quédense tranquilos. La victoria la da el Señor. No temas, Judá, no desfallezcas, Jerusalén. Salgan mañana a su encuentro, que el Señor está con ustedes. Josafat y toda la tribu de Judá se postraron en tierra y adoraron al Señor. Los levitas, descendientes de Keat y de Coré, se levantaron y entonaron con fuerte voz las alabanzas al Señor, Dios de Israel. Se levantaron de madrugada y partieron hacia el desierto de Tecoa. Al tiempo de partir, Josafat dijo: escúchenme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confíen en el Señor Dios nuestro y se mantendrán firmes. Crean en sus promesas y triunfarán. Después, de acuerdo con el pueblo, designó cantores que, revestidos con los ornamentos sagrados, iban delante de la tropa alabando al Señor con el cántico: alaben al Señor, porque es eterno su amor. Al comenzar los cantos de júbilo y alabanza, el Señor suscitó divisiones entre los amonitas y moabitas y los habitantes de la montaña de Seir, que venían contra Judá, y se enfrentaron unos a otros. Amonitas y moabitas se dirigieron contra los habitantes de las montañas de Seir para destruirlos y aniquilarlos. Cuando acabaron con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la cima que domina el desierto y miraron hacia la multitud, no vieron más que cadáveres tendidos en tierra. Nadie había escapado. Josafat y su pueblo se apoderaron del botín, ganado en abundancia, riquezas, vestido y otros objetos preciosos. Era tal la cantidad que necesitaron 3 días para recoger el botín. El cuarto día se reunieron en el valle y alabaron al Señor. Por eso se llama Valle de las Bendiciones hasta hoy. Los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron contentos a Jerusalén, porque el Señor los había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Entraron en Jerusalén y se dirigieron al son de las arpas, cítaras y trompetas al templo del Señor. Cuando se enteraron de que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de un santo temor. El reinado de Josafat fue tranquilo y Dios le dio paz en todas sus fronteras. Josafat, hijo de Asa, fue rey de Judá 35 años al subir al trono y reinó en Jerusalén durante 25 años. Su madre, hija de Silfí, se llamaba Asuba. Josafat imitó la conducta de su padre Asa. No se desvió de ella en lo más mínimo y agradó con su conducta al Señor. Pero no desaparecieron los santuarios de los altosanos y el pueblo no se mantuvo del todo fiel al Señor. El resto de la historia de Josafat, del principio al fin, está escrito en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que fueron incorporadas en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con Ocosías, rey de Israel, que era un impío. Se asociaron para construir barcos para ir a Tarsis. Las construirán en Ezion-Geber. Eliezer, hijo de Dodayá, de Maresá, profetizó contra Josafat así: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá tu obra. En efecto, la flota se destrozó
y no pudieron partir para Tarsis. Murió Josafat y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Jorán. Jorán tenía 6 hermanos: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Zafatías, todos hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata, oro, objetos preciosos e incluso algunas ciudades fortificadas de Judá, pero dejó el reino a Jorán porque era el primogénito. Jorán tomó posesión del reino de su padre y una vez consolidado mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Jorán empezó a reinar a la edad de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Imitó la conducta de los reyes de Israel, siguiendo el ejemplo de Ahab, con una de cuyas hijas estaba casado. Ofendió al Señor, pero el Señor no quiso destruir la descendencia de David en atención a la alianza concluida con él y a la promesa que le había hecho de mantener siempre en el trono a uno de sus descendientes. Durante su reinado se sublevó Edom contra Judá y se eligieron un rey. Jorán con sus oficiales y todos sus carros de guerra atacó de noche a los edomitas que los habían cercado a él y a los oficiales de sus carros. Pero Edom logró independizarse de Judá hasta el día de hoy. También durante su reinado se independizó Libná, porque Jorán había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Construyó santuarios en las montañas de Judá, incitó a la idolatría a los habitantes de Jerusalén e hizo extraviarse a Judá. Recibió un escrito del profeta Elías en el que le decía: así dice el Señor Dios de tu antepasado David, tú no has imitado la conducta de tu padre Josafat ni la de Asa, rey de Judá. Por el contrario, has seguido el ejemplo de los reyes de Israel y has arrastrado a Judá y a Jerusalén a la idolatría, imitando a Ahab y a su familia. Además, has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso el Señor va a descargar sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y tus propiedades una gran calamidad. A ti mismo te alcanzará una grave enfermedad, una dolencia de intestinos que se agravará de día en día hasta que revientes por la fuerza de la enfermedad. El Señor suscitó contra Jorán a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas. Atacaron a Judá, la invadieron y la saquearon, el palacio del rey, llevándose a sus mujeres, a sus hijos, menos al más pequeño de todos, Ocosías. El Señor castigó a Jorán con una enfermedad incurable de intestinos. Esta se fue agravando de día a día y al cabo de 2 años, en pleno desenlace, reventaron los intestinos por la fuerza del mal y murió en medio de fuertes dolores. El pueblo no quemó aromas en su honor, como había hecho con sus antecesores. Comenzó a reinar a los 32 años y reinó 8 en Jerusalén. Se fue sin ser llorado y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Proverbio, capítulo 20, versículo 1 a 15. El vino excita, embriagan los licores. El que ellos se pierden no llega a sabio. Rugido de león es la ira del rey. Quien la provoca, a sí mismo se daña. Es digno de honor quien evita las peleas, pero el insensato se mete en discusiones. El perezoso hará en otoño. En la cosecha busca, pero no encuentra. Agua profunda es un consejo en el corazón. El inteligente le sabe sacar. Muchos se la dan de hombres sinceros, pero ¿quién hallará un hombre fiel? El justo procede con rectitud. Felices sus hijos después de él. Cuando un rey se sienta en el tribunal, con su mirada descubre todo mal. ¿Quién puede decir, soy puro, estoy limpio de pecado? 2 pesos distintos y 2 medidas distintas. Son 2 cosas que aborrece el Señor. Con sus actos manifiesta ya el muchacho, si sus obras eran puras y rectas. Oído que oye y ojo que ve. Son los 2 obra del Señor. No le tomes gusto al sueño,
te empobrecerás. Ten los ojos abiertos y prosperarás. Malo, malo, dice el comprador, pero en cuanto sale, se felicita por su compra. Aunque tengas oro y perlas en cantidad, lo más precioso serán las palabras sensatas. Carta a los Romanos capítulo 11. Entonces me pregunto, ¿Dios habrá rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. ¿Ustedes no saben acaso lo que dice la Escritura en la historia de Elías? Él se quejó de Israel delante de Dios, diciendo, Señor, han matado a tus profetas, destruyeron tus altares, he quedado yo solo, y tratan de quitarme la vida. ¿Y qué le respondió el oráculo divino? Me he reservado 7,000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal. Así, en el tiempo presente, hay también un resto elegido gratuitamente. Y si es por gracia, no es por las obras. De lo contrario, la gracia no sería gracia. ¿Qué conclusión sacaremos de esto? Que Israel no alcanzó lo que buscaba, sino que lo consiguieron los elegidos. En cuanto a los demás, se endurecieron, según la palabra de la Escritura. Dios los insensibilizó para que sus ojos no vean y sus oídos no escuchen hasta el día de hoy. Y David añade, que su mesa se convierta en una trampa y en un lazo, en ocasión de caída y en justo castigo, que se nublen sus ojos para que no puedan ver y doblégales la espada para siempre. Yo me pregunto entonces, ¿el tropiezo de Israel significa su caída definitiva? De ninguna manera. Por el contrario, a raíz de su caída, la salvación llegó a los paganos, a fin de provocar los celos de Israel. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo, su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? A ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio, provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración ¿no será un retorno a la vida? Si las primicias son santas, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, haciéndote partícipe de la raíz y de la savia. No te enorgullezcas frente a las ramas, y si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene la raíz, sino la raíz a ti. Me dirás, estas ramas han sido cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. No te enorgullezcas por eso, más bien teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera tanto la bondad
cuanto la severidad de Dios. Él es severo para con los que cayeron, y es bueno contigo, siempre y cuando seas fiel a su bondad. Que lo contrario, también tú serás arrancado. Y si ellos no persisten en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios es suficientemente poderoso para injertarlos de nuevo. En efecto, si tú te fuiste cortado de un olivo silvestre al que pertenecías naturalmente y fuiste injertado contra tu condición natural en el olivo bueno, cuanto más ellos podrán ser injertados en su propio olivo, al que pertenecen por naturaleza. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Y entonces todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura. De Sión vendrá el libertador. Él apartará la impiedad de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos, cuando los purifique de sus pecados. Ahora bien, en lo que se refiere a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios a causa de ustedes, pero desde el punto de vista de la elección divina, son amados en atención a sus padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradecemos infinitamente tu presencia y te esperamos mañana en un capítulo más de la Biblia Católica en un año. Unidos con María, vamos a evangelizar.